Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita mi Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Después de la confesión de Pedro, leída el domingo pasado, encontramos este fragmento de hoy. Sorprende de entrada el verbo usado por el evangelista por expresar que Jesús dijo por primera vez a los discípulos cuál sería su final, cómo en Jerusalén sufriría y moriría, y después, al tercer día, resucitaría. Jesús empieza a anunciar, en otras palabras, darles a entender, mostrarles. Mateo usa el mismo verbo en las tentaciones de Jesús, cuando el diablo, en la tercera, le anuncia desde una montaña alta todos los reinos del mundo y se los promete a cambio de adorarlo. El verbo aparece también después de la purificación de un leproso, cuando Jesús lo envía a mostrarse al sacerdote y presentar las ofrendas prescritas por Moisés. Jesús empezó a mostrarlo, a manifestarlo, pues muy claramente a los discípulos. Pedro protesta y el maestro lo reprende. «Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres», le dice. El evangelista pone en boca de Jesús un comentario de Isaías. Previo al anuncio del retorno del exilio, el profeta expone la distancia entre los pensamientos y los planes de Dios y los de los hombres, e incita que la palabra del Señor no volverá sin haber cumplido su misión. Al igual, Jesús no volverá al Padre sin haber llevado a cabo su misión, y esto se cumple incomprensiblemente para los hombres, sufriendo y muriendo en Jerusalén, y al resucitar al tercer día. Y aún una última referencia al final del Evangelio de hoy al Salmo, donde David afirma haber escuchado dos cosas cuando el Señor le ha dicho una. En primer lugar, que la fuerza es de Dios y el amor es del Señor. Un tú al que tú puedes dirigir, pero también que este tú paga a cada uno según su conducta. La paga, pues, vendrá de este Dios y Señor con un doble rostro, fuerte y amoroso. Y el juego de segundas y terceras personas del singular, sin embargo, quiere decir que confía en que prevalecerá el amor sobre la fuerza. Ver las cosas como Dios es comprender sus dos rostros y su designio salvador. Pensar y obrar de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar, Él, como auténtico y autorizado maestro de oración, les enseñó a rezar el Padre Nuestro. Por eso la Iglesia le da un lugar preponderante en la liturgia, y es la oración por excelencia a la que los cristianos recurrimos cuando oramos en comunidad o personalmente. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de hacer la voluntad del Padre, Jesús le reprendió severamente diciéndole: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Y es que el demonio se las ingenia para alejar a los seres humanos de hacer la voluntad de Dios, y se ha inventado una cantidad impresionante de cosas para lograrlo. Por eso San Pablo nos dice: «No se dejen transformar por los criterios del mundo». Y que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Si te gustó esta reflexión, te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartirlo para que más escuchen y mediten la palabra de Dios.